¿Cómo están? Yo soy Marta Lin y estamos aquí en Sana y Hermosa la entrevista. El día de hoy ahorita les voy a decir, tengo a una psicóloga que nos va a hablar de temas súper interesantes. Ella es Andrea Graham, es psicóloga infantil con maestría en psicoterapia, Hellstad infantil y actualmente está cursando una maestría en psicología de la salud con enfoque cognitivo-conductual, nada más, ¿ok? Bueno, quiero platicarles un poquito de lo que va a tratar la entrevista del día de hoy, porque vamos a hablar sobre la imaginación. Y es que muchas veces pensamos que solamente los niños tienen imaginación, pero ¿qué creen? Fíjense que no, no nada más los niños tienen imaginación. También los adultos tienen imaginación y todo el mundo tiene imaginación y es por eso que tenemos tantos escritores y tanta gente creativa. Pero el día de hoy lo que vamos a ver es lo que tiene que ver con los niños cuando tienen algún problema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos que la imaginación sirve para jugar, pero no nada más sirve para jugar. La verdad es que la imaginación también sirve para resolverles asuntos a los chicos cuando están en algún problema, ya sea que ellos se metieron en algún problema o están pasando por una situación difícil. Y para eso la imaginación nos ayuda muchísimo. Así que bueno, ¿qué tal, Andrea? Hola Marta, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Yo trabajo con primeras infancias, entonces nos sirve mucho como este tema del que hablas de la imaginación, los cuentos, precisamente con ellos para que logren interiorizar mucho más fácil los problemas a los que se enfrentan en el día a día y así también interiorizar como los valores que les queremos transmitir, las herramientas que les queremos dar para que enfrenten las situaciones del día a día, etcétera. Es un tema que me apasiona mucho y me da mucho gusto que me hayan invitado. Ay, no, por favor, ni lo digas. Oye, ¿cómo puede una historia ayudar a los niños a enfrentar, por ejemplo, berrinche o timidez, una mudanza, la enfermedad a lo mejor del abuelo o que se murió la mascota? ¿Cómo es que ayuda una historia? ¿Cómo ayuda la imaginación de este niño a salir adelante? Bien, buena pregunta, Marta. De las primeras infancias, sobre todo del 1 hasta los 6 años, su cerebro está dominado un poco más por el hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el que procesa la emoción, el movimiento, la creatividad. Entonces es justo que en estas infancias no nos funciona tanto el discurso racional. Muchas veces los papás me dicen de que, Andrea, es que ya le dije 80 veces, ya hablé con él, ya me senté, ya le expliqué. Sí, pero en ese momento, durante toda su primera infancia, el cerebro está dominado justamente por esa emoción, por ese movimiento. Es por eso que no nos funciona tanto el discurso. Pero si metemos un personaje, un cuento, una escena imaginaria, ellos activan esta parte de la emoción y del simbolismo y es ahí donde su cerebro es capaz de interiorizar ese aprendizaje profundo. Los niños en estas edades no entienden mediante discursos, aprenden más que nada desde la experiencia. Y cuando metemos la experiencia, que a lo mejor va a vivir más adelante en un cuento para anticiparle lo que va a pasar, entonces creamos infancias que son más seguras de sí mismas, que pueden enfrentar estos retos en el día a día, sobre todo las emociones desagradables que los niños suelen experimentar en su día a día, naturalmente, mediante un cuento o mediante una historia, pues los niños están experimentando esta emoción desagradable, pero de manera segura, y el cuento es el que les proporciona como las herramientas para saber de qué manera afrontarla, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Oye, a ver, entonces con la imaginación ellos pueden llegar a superar miedos. Pueden llegar a superar miedos, podemos llegar a anticiparles, por ejemplo, la llegada de algún hermanito, la mudanza, el cambio de la escuela, la muerte del abuelo, pero también las experiencias desagradables y las emociones desagradables que van a ir experimentando en su día a día. O sea, los cuentos van a ser los que les proporcionen las herramientas para saber qué hacer con esa emoción. A ver, yo como que me acuerdo y lo hemos visto a lo mejor en muchas películas, que es el clásico de que hablan, ¿no? O sea, que el calcetín y que entonces tienen el muñequito y todo eso, y son formas en las que los papás les hablan, ¿no? Como para que lo entiendan mejor.
ellos entienden que ellos pueden ser uno de los personajes o son personajes aparte, o cada niño decide qué parte de la historia que se les está contando ellos pueden llegar a elegir. Mira, depende, Marta. O sea, por ejemplo, si queremos trabajar con alguna infancia, un tema que a él le esté costando mucho y que él o ella tenga mucha presión sobre eso, yo siempre recomiendo que el protagonista no sea él, sino que sea alguien con quien se pueda identificar perfectamente, pero que no tenga el nombre de él o de ella. Por ejemplo, Pedrito está en un proceso de control de esfínteres. Entonces, cuando los niños empiezan el proceso de control de esfínteres, es algo que para ellos es una presión de todos lados. O sea, en la escuela la Miss todo el día le está diciendo que ya tiene que ir al baño y que guau el calzoncito y lo está invitando constantemente. Y está el niño con una presión, aunque esto sea positivo, o sea, aunque no haya como este regaño o lo que sea, de todos modos el niño tiene la presión todo el tiempo sobre él, o sea, todo el tiempo está el foco sobre él, cuando llega a la casa es de que, wow, el bañito y vamos y no sé qué, y los papás están súper al pendiente de que no haya accidentes, de que no se vaya a mojar, de que no se vaya a manchar, de que lo que sea, entonces el niño se empieza como a abrumar demasiado. Si yo le cuento un cuento a Pedrito, en el que Pedrito es un niño que no le gusta ir al baño o que tiene muchos accidentes en la escuela, entonces Pedrito, cuando sepa que el personaje se llama Pedrito y no quiere ir al baño, vamos a perder su atención en ese momento, porque va a ser más presión para él. En cambio, si yo le digo, oh, fíjate que hay una tortuguita, esa tortuguita se llama Tomás, y la tortuguita Tomás le cuesta muchísimo trabajo ir al baño porque le da miedo, le da mucho miedo porque la taza hace muchos ruidos, porque está muy alta, porque no sé qué. Entonces, Pedrito va a empatizar con la tortuguita y va a empezar a generar él en él mismo herramientas que le ayuden a la tortuguita y en realidad van a ser herramientas que al final del día le van a ayudar a él. Si en cambio yo tengo un caso en el consultorio en el que los papás le quieren anunciar la llegada del nuevo hermanito o de la nueva hermanita, entonces sí me conviene que el protagonista sea Pedrito. ¿Por qué? Pues porque es algo súper bonito, es algo súper simbólico que conforme pasen los años, él lo va a ir leyendo con más ilusión y con más amor, se va a proyectar en ese niño, pero le va a funcionar mejor porque no hay ninguna presión sobre él de nada en ese momento. Ok, oye, y entonces, a ver, en el momento en que los niños empiezan a escuchar la historia, ellos se pueden llegar a sentir seguros como parte de esa historia, puede ser un refugio, puede ser un lugar donde ellos encuentren seguridad para expresar lo que sienten, como para pensar qué es lo que está sucediendo, para empatizar. Sí, porque no están viviendo la experiencia directamente. O sea, si estuvieran viviendo la experiencia directamente, a lo mejor, si no les hemos explicado antes lo que va a pasar por medio de un cuento o por medio del juego simbólico, entonces lo que va a pasar es que el niño se va a quedar congelado, va a tener miedo, no va a saber de qué manera enfrentar la situación, porque ya está expuesto a la emoción o a la situación desagradable. En cambio, si yo le anticipo por medio de un cuento lo que va a pasar o de qué manera puedo reaccionar cuando me pasa tal cosa, entonces ahí está en un entorno seguro. Y cuando yo me enfrente a esa situación, sí voy a tener miedo, sí voy a tener ansiedad, enojo, frustración o la emoción desagradable que quieras, pero ya voy a tener más herramientas para enfrentarla porque la primera vez ya lo hice de manera simbólica y la primera vez ya lo hice de manera segura con mamá, con papá o con alguno de mis cuidadores principales al lado. Entonces, eso va a ser lo que haga que la experiencia ya cuando suceda no sea traumática para el niño o no le genere como, o sea, algo negativo. Oye, a ver, en este caso, muchos papás
les compran infinidad de libros, ¿estás de acuerdo? Les compramos el librito porque es para esto, es para aquello, es para otro, y son muy, muy válidos. La verdad es que tienen material que aunque no sepan leer, pues los están ojeando, están viendo las figuras, están viendo a lo mejor las expresiones de los muñequitos, y eso es muy válido, pero cuando tienen una situación en específico y no conectan con esa situación, ¿qué tan crucial es que la historia, entonces, de preferencia, pueda estar hecha a la medida para los chicos? Esto es algo perfecto. La verdad es que yo cuando me enteré del proyecto de Cuentista, que supongo que vamos a hablar de esto más adelante, me Sí. gustó mucho porque justamente muchas de mis recomendaciones en las sesiones que yo doy con los papás en cuanto a crianza, yo les digo, mira, te voy a recomendar este libro, pero hay como quiera adecuaciones que yo hago a esos cuentos para que a lo mejor el cuento sea más corto, porque el niño a lo mejor tiene 3 años y sus periodos de atención todavía no son muy largos. Desde que existe la inteligencia artificial, cambié un poco hacia que estén haciendo cuentos, pues con inteligencia artificial, precisamente para que sea más personalizado a lo que va el niño. Entonces, por eso Cuentista es una herramienta que nos ayuda muchísimo, tanto a los psicólogos como a los papás, para que la historia sea lo más parecido posible a lo que el niño está viviendo y eso le permita interiorizar mucho más fácil lo que le queremos enseñar, o sea, la moraleja de la historia, sobre todo en situaciones desagradables como muerte del abuelo o nacimiento del hermanito, o sea, todas estas experiencias le van a permitir a los niños que el cuento que están contándoles sea tan parecido a su historia que le vamos a proporcionar todas las herramientas del mundo para poderlo afrontar de la mejor manera, ¿no? Padrísimo. Oye, pero a ver, entonces, nos estás platicando de cuentistas. ¿Qué es exactamente cuentistas? Platícanos un poco más de lo que es y cómo ayuda a los niños precisamente con lo que hemos estado platicando en este ratito. Bueno, precisamente Cuentista llega a mí porque ellos como que se enteran de que yo trabajo con este tipo de herramientas con los papás y me pasan como la página y la verdad es que, o sea, es 100% lo que todos los papás con niños en primeras infancias necesitan. Te dan como un formulario que tú vas llenando, depende de la situación que te esté pasando con tu hijo o con tu hija, y tú le pones quién quieres que sea el protagonista, quién quieres que sea como el actor secundario o el personaje secundario de la historia. Ahí como que vas poniendo un poco de contexto de lo que quieres lograr, de tipo la moraleja, y ya con ayuda de una inteligencia artificial, después ese Forms te manda el cuento de cómo quedaría, tú le haces las modificaciones que necesites, o sea, de que, ay, no, pues me gustaría cambiarle mejor esto, o me gustaría que este fuera más largo, o me gustaría poner más el foco en esta parte, o lo que sea. Ya cuando tú estés listo, o sea, cuando estés seguro de que ya así lo quiero, entonces ya Cuentista hace el trabajo de enviarte un cuento ya sea en digital o en físico. ¿Impreso? Ah, ok. Yo la verdad es que siempre recomiendo que el cuento sea físico. La verdad es que no es que esté satanizando las pantallas ni mucho menos, pero pues a un niño le sirve mucho más esta experiencia de estarlo ojeando, de tenerlo cerca y además es un bonito recuerdo que pues que se va a quedar con él para toda la vida, ¿no? Oye, platícanos, bueno, ¿en dónde podemos encontrar cuentistas? Yo tengo aquí que es www.cuentista.mx. Exacto, Sí. ahí es donde vamos a encontrar la herramienta para podernos, para poder solicitar nuestra historia personalizada, ¿correcto? Sí, ahí es donde se hace precisamente el cuento. Es importante aquí, uno, la etapa en la que esté tu hijo, o sea, qué es lo que está experimentando él como que en el día a día, cuáles son pues los temas que trae, ¿no? Pero la verdad es que al principio, o sea, cuando empezamos a darle un libro o un cuento a un niño, lo que más le va a importar son las imágenes. Lo que más le, porque pues todavía no leen, entonces no les va a importar el cuento, sino lo de las imágenes. Y precisamente lo que decías ahorita es súper bueno. De todos modos, déjalos experimentar, déjalos sentir como la textura de los libros, que vean los dibujos
O sea, de esa manera también se va su imaginación, ¿no? A lo mejor el libro no está tratando de lo que el niño está viendo en las imágenes, pero eso le ayuda muchísimo porque él está haciendo otra historia también en su mente. Y precisamente Cuentista nos sirve muchísimo porque nos lleva a la experiencia que está viviendo el niño real. Entonces, si el cuento te lleva a la experiencia que está viviendo tu hijo o tu hija, pues más fácil se va a enganchar con la historia. A lo mejor no las primeras veces, sobre todo si tiene menos de 4 años. A lo mejor no luego desde el principio, pero si es un hábito que tú procuras hacer todas las noches con tu hijo o con tu hija, pues mucho más fácil se va a ir ganchando. Acuérdense también que en primeras infancias todo es repetición. Entonces eso también es clave para entenderlo. Y sí, en Cuentista MX llenan el formulario, ahí les digo, no es que ya lo que te haya dado la inteligencia se quede con eso. Si tú quieres hacer alguna modificación o si a ti no te encantó la historia o si quieres cambiar, ellos te mandan antes como de qué manera va a quedar para que tú apruebes y luego ya te mandan el cuento a tu casa. Y la verdad es que es una herramienta maravillosa. Bueno, a ver, y tengo aquí también el Instagram que es @cuentista.mx y el TikTok @cuentista88. Así que, ¿qué vamos a encontrar aquí en las dos cuentas? Pues más o menos, o sea, como esto, ¿no? Las historias que han ido creando, testimonios de la gente que ha comprado, de qué manera le ha servido con sus hijos, etcétera. O sea, sobre todo como información que les permita saber de qué van estos cuentos, cómo lo pueden hacer, el paso a paso también. O sea, hay mucha gente como por ejemplo yo, que soy cero tecnológica, que le tienen que explicar con manzanitas de qué manera lo tiene que hacer. Pues estas páginas les ayudan como a facilitarles este proceso. Perfecto. Oye, y rápidamente, para ya podernos ir, porque se nos acaba el tiempo, tengo aquí, este es tu Instagram, Te Curo con Cuentos, todo pegado en minúscula, @Te Curo con Cuentos, y ahí van a encontrar a Andrea Graham. ¿Qué vamos a encontrar aquí en tus redes? Platícanos. Aquí van a encontrar pues el trabajo que yo hago con primeras infancias en el día a día. Yo sobre todo ahorita estoy enfocada en sesiones 1-1 con los papás de crianza respetuosa y de disciplina consciente. Los papás me cuentan como las situaciones que traen en el día a día con sus hijos, me platican un poquito de las rutinas, las sesiones duran 1 hora y media en las que yo les proporciono guías y herramientas para estar trabajando con ellos según la situación que estén viviendo en la casa, y ya sí es como recomendable que ellos tomen alguna terapia externa, ya sea que la tomen conmigo directamente o también canalizo muchas veces con otras personas, sobre todo ahorita que ando con mucho trabajo, pero es sobre todo lo que van a encontrar como temas de desarrollo infantil, hitos en el desarrollo, red flags, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa cuando mi hijo ya cumplió 2 años y todavía no dice ninguna palabra? ¿Qué pasa si mi hijo ya tiene o ya entró a la escuela y todavía no socializa tanto con los niños? ¿Qué pasa si no quiere dejar el pañal? ¿Qué pasa si retiene mucho? Etcétera. Sobre todo temas de primeras infancias, y ahorita también la verdad es que como estamos muy llenos de información, los papás de repente no saben ni qué onda. La verdad es que yo trato de proporcionarles información, sobre todo corta y clara, que les ayude a entender mejor de qué manera está funcionando el cerebro de sus hijos y de sus hijas. Bueno, ya saben en dónde pueden encontrar a Andrea, ya saben que pueden entrar también a cuentista.mx y solicitar su libro personalizado para ayudar a los niños precisamente con todos estos temas que pueden estarlos atormentando de alguna forma, o por el contrario, yo creo que también para algunas situaciones a las que necesitan reafirmarles y felicitarlos. Así que bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Yo soy Martalín, estamos en www.sanahermosa.com. Recuerden que estamos también en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube y por supuesto los miércoles a las 10 de la mañana en el podcast, el caso, como el de, por supuesto, de Spotify. Así que bueno, pues síganos, sigan a Andrea, sigan a Cuentista, ya saben, y les agradezco muchísimo que hayan estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Marta. Un abrazo. Igualmente, un abrazo también a Cuentista y bueno, seguimos aquí en Sana y Hermosa. Hasta luego.